Gracias, señora presidenta. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, dar la bienvenida al señor diputado del Común, el señor Llanes, agradeciendo tan pedagógica y nítida explicación sobre la realidad de la discapacidad en Canarias, una realidad bastante triste. Agradecer también a la presidenta de la comisión, doña Ana Oramas, por tener la iniciativa de traer al diputado del Común hoy aquí. Tal y como usted ha expuesto en esa radiografía que ha hecho sobre la discapacidad, el número de quejas, demandas y necesidades casi es incontable, que tienen ellos y ellas, pero también sus familias. Durante décadas la discapacidad ha sido la gran olvidada. Es cierto que en los últimos años, por llamarlo de alguna manera, ha ido pues, teniendo más protagonismo, por buscarle algún término, pero aún nos queda un largo camino y estamos bastante lejos de alcanzar una inclusión plena y real. Esta comisión y el escucharle tiene un especial significado para mí porque yo escogí formarme como pedagoga porque a través de la pedagogía podía ver los grandes potenciales que tiene una persona, ayudar a cubrir sus necesidades buscando o diseñando programas específicos para lograr que una persona pueda alcanzar su máximo potencial, es decir, que esa persona pueda brillar. Por tanto, yo creo que en esta comisión deberíamos trabajar también para generar, aportar y sugerir a la consejería la puesta en marcha de los mecanismos y recursos para que todos y todas puedan lograr el desarrollo de ese potencial. Es cierto que aquí todos los grupos políticos tenemos un objetivo común, que recogemos el sentir de los colectivos, de las familias, pero me gustaría sugerir, aunque no sé si lo han hecho en legislaturas anteriores, porque yo soy Nobel, como decía antes la presidenta, considero que también deberíamos escuchar directamente a las personas con discapacidad, porque es una oportunidad de escuchar sus necesidades, sus peticiones, sus reivindicaciones, en definitiva, su sentir y poder aprender de ellos y ellas y trabajar para cambiar y construir una sociedad mejor. Es decir, poder elaborar soluciones que sean un traje a medida ante las dificultades que se encuentran. En materia de accesibilidad, por ejemplo, usted habla de accesibilidad universal. La accesibilidad en las administraciones yo creo que es la gran asignatura pendiente y debe ser atendida cuanto antes, pero no solo se encuentra en las administraciones y la accesibilidad no es solo un bordillo o una acera, va mucho más allá, por ejemplo, en cosas tan sencillas o tan cotidianas como ir a un supermercado, al cine o buscar trabajo. Creo que debemos apostar por una accesibilidad universal, integral, de desarrollar programas de asistencia personal que permitan incrementar la autonomía personal y poder llevar a cabo una vida independiente y digna. Construir lo que se ha llamado una sociedad del cuidado. Esto va desde lo urbano, lo político y lo económico. Hay que crear campañas de sensibilización que no sean únicamente por el Día Mundial o por el Día Internacional, sino que sean algo continuado que ayude a contribuir a eliminar de una vez por todas el mal de los prejuicios, los estigmas, la exclusión y la falta de acceso y oportunidades. Porque aunque no lo creamos, existen estigmas automatizados en la sociedad de manera inconsciente que les imposibilitan el acceso y la participación activa a diferentes espacios sociales, laborales y deportivos. Es importante crear conciencia. Un ejemplo muy sencillo de la importancia que esto tiene en Fuerteventura, la isla a la que yo represento en esta Cámara. Hay una zona que han arreglado con aceras y carreteras y después de mucho batallar se ha puesto unas aceras de estas guías que usan las personas con dificultades de visión para que ellos puedan caminar seguros pues, por su barrio, por sus calles. Hasta aquí todo perfecto, pero por desgracia hay un pero y es que a la hora de instalar la iluminación de la calle y poner farolas les han puesto en medio de ese camino una tremenda farola que dificulta por completo el acceso a las personas con dificultades de visión. Por tanto, de ahí la necesidad de crear conciencia dentro de la propia planificación de la obra pública. Necesitamos hacer comprensibles todos los espacios de la sociedad desde un centro de salud hasta un aeropuerto, como ha dicho el sociólogo Klinenberg en su fantástico libro Palacios del Pueblo. En las ciudades o los entornos sociales deben poseer espacios urbanos de convivencia y sociabilización donde se construye la sociedad, inclusión y solidaridad. Esto va desde un centro de salud, una biblioteca o un parque, espacios donde encontrarnos y crear pueblo. Hay algo en lo que quizá no reparamos y es en las cosas cotidianas, es decir, a la hora de ir a un hospital, de ejercer el derecho al voto incluso, porque hay personas con discapacidad que tienen derecho al voto y su voto cuenta. Nueva Canarias, Bloque Canarista, puso su programa electoral también en lenguaje fácil
Pero esas dificultades a la hora de coger una guagua, a la hora de llegar a un centro de salud, a la hora de realizarnos pruebas médicas que vienen en un lenguaje técnico casi incomprensible, no siempre son claras, y entonces hay otros territorios que nos llevan mucha ventaja en materia de inclusión y atención a la diversidad, y creo que deberíamos poner los ojos en ellos y fijarnos, porque son ejemplos que verdaderamente funcionan. Puede ir desde una ventanilla única en los centros de salud, en los hospitales, donde al paciente se le ponga a disposición pues, facilitadores para que puedan entender esas pruebas médicas, o en los aeropuertos instalar pues, códigos para que puedan las personas con discapacidad, un sistema de códigos QR para que vaya a pictogramas. No sé, por ejemplo, en Tegueste hay una zona comercial que ha puesto esos pictogramas en las tiendas para que las personas con trastorno del espectro autista puedan comprar y sepan lo que hay en esa tienda. Lo mismo el centro comercial La Biosfera, que se ha convertido en un centro comercial de referencia en España por hacer sus instalaciones accesibles a personas con trastorno del espectro autista. Dentro del marco de la accesibilidad también está la comunicación. Yo creo que en Canarias deberíamos proponer a la Consejería de Educación que se avance hacia el bilingüismo en materia de lenguaje de signos en los centros educativos. Sí que hay algunos que lo hacen, como el CEIP Ernesto Castro Fariña, aquí en Tenerife, pero el resto de centros se limita pues, al alfabeto o a algunas simbologías que no les permite una fluidez de comunicación. Lo digo porque yo tengo un hijo en edad escolar y sí, se sabe el alfabeto y sabe algunas palabras, pero no puede comunicarse con un niño con problemas de audición como con el resto. Desde Nueva Canarias, una de las líneas de nuestro programa era esa tarjeta acreditativa de la discapacidad, para que de forma ágil se pueda, es decir, es como un DNI, pues lo mismo, para utilizarlo en todos los aspectos de la vida. Debemos asegurar la participación de las personas en deporte, en cultura, en empleo. Es cierto que en cuanto a empleo se refiere, estamos fallando como sociedad, como políticos. Una parte de mi vida yo le dediqué a la inserción laboral de las personas con discapacidad, y a la hora de que las empresas cumpliesen con esa ley general de discapacidad nos encontrábamos auténticas barreras y auténticas burradas que no merece la pena citar, pero creo que debemos concienciar a las empresas, a la sociedad en general, de que una persona con discapacidad puede desempeñar perfectamente su trabajo. En la materia de formación también debe ser una prioridad facilitarles el acceso a la formación, las adaptaciones pertinentes para que puedan encontrar un mejor empleo, un futuro, que se puedan emancipar y tengan igualdad de derechos con respecto al resto. Y luego, un tema que nos preocupa y al que el compañero ha hecho mención es qué pasa con los jóvenes a los 21 años, con los jóvenes con discapacidad que terminan esa enseñanza. El número de plazas en los centros ocupacionales es totalmente insuficiente, sobre todo en las islas no capitalinas, como es Fuerteventura, y son numerosos los y las jóvenes que al finalizar los centros de educación especial se encuentran sin ningún tipo de alternativa a la que acudir. Esto afecta directamente a esos jóvenes y a esas jóvenes, pero por supuesto también a sus familias. Muchas veces se ven obligados, cuando hay dos progenitores, a tener que elegir quién deja de trabajar para cuidar a ese joven. Entonces, con el impacto socioeconómico que eso genera, el impacto psicológico no solo en el adolescente, el joven, sino también en la propia familia. Y ya si hablamos de familias monoparentales, el impacto es muchísimo mayor. Además, en cuanto a la lista de espera, las cifras, lo que decía la compañera antes, se ponen los pelos de punta. Tienen hasta 2 años o más en Fuerteventura. Además, no hay equipo multidisciplinar para la evaluación de ese grado de discapacidad. Por tanto, a las dificultades que suelen encontrar de manera común o ordinaria, se añade lo que usted decía, que una persona con discapacidad se encuentre sin ese dictamen para acceder a los derechos que eso conlleva. Creo que debemos llegar a todos los sectores de la sociedad, hacer una inclusión universal, una accesibilidad universal, y que las administraciones procuren la vida independiente de todos esos jóvenes. Y ya para concluir, voy a citar una frase que dice: la diversidad en los humanos debe ser causa de amor y armonía, como lo es en la música, donde diferentes notas se funden logrando un acorde perfecto. Que desde esta comisión se logre una accesibilidad universal y una inclusión real. Muchísimas gracias.